Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estés viendo este vídeo programa. Mi nombre es Jorge Fernández, tu psicoach, mentor artístico como personal, y en el programa de hoy quiero avisarte de algo muy importante. Te están robando el tiempo. Bueno, nos están robando el tiempo, o al menos están intentando robarnos ese tiempo. Sí, a ti, a mí, aquella. Así que vamos a ver en qué consiste todo esto y cómo podemos evitar que nos roben o nos sigan robando ese tiempo. Luces, sonido, cámara y acción. En efecto, desde hace bastante tiempo hay algo o alguien o alguienes que están intentando por todos los medios robar nuestro tiempo. El tiempo que, como siempre se ha dicho y muy bien dicho, el tiempo es oro. Pues sí, yo creo que incluso se queda corto el oro en comparación de lo que representa el tiempo. Porque el tiempo pasa, el tiempo no vuelve, el tiempo es perecedero, es caduco. Aquí, al menos en el plano físico, plano terrenal, y que lo que no vivamos adecuadamente o no sepamos aprovechar conscientemente ese tiempo, ya no va a volver. Cuando tenemos cierta edad juvenil, pues quizás el factor tiempo no lo tenemos tan en cuenta o no lo consideramos tan importante, porque vemos que tenemos todo el tiempo del mundo y prácticamente nos sentimos casi eternos, ¿no? Pero no es así. Cuando van pasando X años nos vamos dando cuenta de que ese tiempo no solamente se va recortando porque vamos viendo de que poco a poco vamos llegando a una edad en la que en teoría y también en la práctica ese tiempo físico, terrenal, se va a cortar. Como padres, como tutores, como profesores, como mentores, como maestros, tenemos que intentar ayudar a esas generaciones que vienen detrás a que sepan aprovechar en la mayor medida posible ese maravilloso regalo, limitado por otro lado, que es el tiempo. ¿Por qué ahora mismo todas las películas, prácticamente casi todas, en un porcentaje muy alto, duran más de 2 horas? 2 horas y cuarto, 2 horas y media, incluso 3 horas. ¿A qué se debe esto? Cosa que antes era muy raro. Para una película que durara más de hora y media, se contaban y sobraban dedos de una mano de las dos a lo largo de un año. Pero ahora mismo es justo lo contrario. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué cada vez los films o películas, como lo queramos denominar, son de mayor duración? ¿Por qué también esas series que podemos, entre comillas, ver en las diferentes plataformas, también es una forma de engancharnos y de que esas series pues sean de 5, 6, 8, 10 capítulos, primera temporada, segunda, quinta, sexta, octava, y tenernos ahí enganchados de alguna manera? Incluso las cadenas de televisión con esas famosas series, ahora por ejemplo que están tan de moda, esas series turcas que hace unos años eran venezolanas, ahora son las turcas. Es decir, vemos a lo largo y ancho del mundo audiovisual cómo de alguna manera nos están usurpando el tiempo. Porque, atención, y yo creo que de eso tenemos que darnos cuenta todos, ese tiempo que estamos invirtiendo a la hora de ver una película, una serie, una telenovela, lo que sea, ese tiempo se va descontando de nuestro debe y va entrando en nuestro haber. Y como decía al principio, no va a volver. De alguna manera se quiere que el ser humano se involucre, que su tiempo lo vuelque hacia todos esos temarios cinéfilos o de series, etcétera, y contra más tiempo dure, contra más temporadas haya, contra más capítulos posea, mucho mejor, porque más tiempo van a tener o vamos a estar delante bien de una pantalla grande o de una pantalla más reducida. Y en ese tiempo, obviamente, es maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos hipnotizados, perdón de la expresión, idiotizados, atontanados, y en vez de invertir ese tiempo en algo más constructivo, más positivo, más adecuado para nuestra evolución,
para nuestro desarrollo. Lo estamos invirtiendo sencillamente en sentarnos, bien en una butaca, en nuestro sillón, en una silla, donde sea, y no solamente invertir 1 hora, hora y media, sino 2 horas, 3 horas, y ver una serie y venga, y como dicen muchas personas que yo conozco, me tiro 1 día, 2 días entero viendo un capítulo y otro de la misma serie, y termino una serie y ya estoy viendo otra. Y lo que es peor, como ya he comentado en otros videoprogramas, introduciéndonos y comiéndonos y alimentándonos y absorbiendo unos contenidos que voy a ser generoso, me siento generoso hoy, en el 80% de los casos son contenidos nefastos para nuestra evolución y para nuestro desarrollo en todos los planos, en el físico, en el mental, en el emocional, en el espiritual, en cualquier plano de los que se compone el ser humano. Esos contenidos que nos comemos a través de ese estado de hipnotismo colectivo y que vamos usurpando día a día, todo eso va haciendo que nuestra conciencia se vaya durmiendo y que ese tiempo que deberíamos de emplearlo para la reflexión, para la meditación, para nuestra formación, para aprender cosas nuevas, formarnos en cosas distintas, evolucionar en muchos campos que hay de todo tipo, mejor estar delante de una pantalla y comernos aquello que esos, entre comillas, quieren, desean para sus planes X que introduzcamos en nuestra mente, y además de estar dormiditos, tranquilitos y quietecitos e idiotizados, podamos absorber todo eso que nos quieren involucrar de alguna u otra manera para que luego nuestra resistencia, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, de hacer, de actuar, de hablar, etcétera, etcétera, sea bajo ese paraguas que nos han ido introduciendo a través de esas horas y horas y horas y horas delante de una pantalla del tipo que sea. Antes las películas estaban bajo la supervisión de productores con mayúsculas, es decir, productores, personas que sabían de cine, que sabían en qué momento tenían que cortar o no tenían que cortar, qué escenas sobraban o qué escenas no sobraban, porque conocían, sabían lo que era el cine y que para contar una historia en condiciones, a lo mejor 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, hora y media, era más que suficiente. Ahora en cambio no sucede esto. Las películas, los que mandan o los que dirigen, no son ni siquiera ya los productores, porque la mayoría de ellos no tienen ni idea de cine, solamente tienen idea de llenarse la cartera. Falta esa mentalidad, esa sabiduría, ese conocimiento para saber en qué momento debemos decir hasta aquí o hasta aquí. Entonces ahí vemos por ambas partes, por un lado el hipnotismo, que contra más tiempo y más horas estemos identificados ante una cámara, mucho mejor para lo que he comentado antes, pero por otro lado es verdad que esas figuras no existen y que no interesan, porque un verdadero profesional no permitiría de que muchas películas que tienen la duración que tenga y que no aportan nada, porque si vemos por ejemplo Lawrence de Arabia o cualquier otra película de estas, el Doctor Zhivago, etc., que realmente tenía una duración alargada, pero es que no le sobraba nada. Y de esas películas, como he dicho al principio, eran unas muy poquitas, pero es que ahora esas películas están malogradas en la mayoría de los casos por el exceso de duración que tienen. Más de una película o 2 a la semana, que ya no debería de haber más. En cuanto a series, pues una serie al mes, y siempre sabiendo elegir qué vemos y qué no vemos, porque nos tenemos que hacer 3 preguntas. ¿Para qué quiero yo ver tal contenido, tal película o tal serie? ¿Qué es lo que me mueve a mí realmente? Otra pregunta es, ¿qué me va a aportar de forma positiva en mi vida, en mi carácter, en mi forma de ser, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi avance? ¿Qué me va a restar ese tiempo que voy a invertir para ver esa película, esa serie o telenovela? Entonces, también tener en cuenta esa ecología de nuestro tiempo, que como decía al principio del vídeo, es lo más preciado y es lo que no podemos ya rescatar de ninguna manera. Este vídeo, compartirlo para que otras personas a lo mejor puedan reflexionar o darse cuenta un poquito de lo que se ha comentado en él. Y por supuesto, si os ha gustado, le dais al like, que en esto me ayudáis mucho. Por supuesto, suscribiros al canal si no lo estáis. Venga, hasta pronto, gracias.